Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a adentrarnos a una de las transformaciones más importantes en toda la historia de la educación contemporánea, la manera en la que entendemos cómo aprenden las personas y cómo ese entendimiento ha moldeado los modelos educativos que hoy guían nuestra práctica en el aula. Hoy vamos a hablar sobre el paradigma psicogenético al constructivismo, bases, proyecciones y presencia en el currículum actual. A lo largo de las próximas secciones platicaremos sobre dos grandes ejes. La primera, el paradigma psicogenético, que como ya sabemos fue formulado principalmente por Jean Piaget, que nos ofrece una explicación profunda del desarrollo del pensamiento humano y de las estructuras cognitivas. Y el segundo es el constructivismo, que retoma estos aportes para convertirse en la teoría pedagógica dominante en muchos de los diseños curriculares actuales. La meta de este episodio es comprender no solo qué dicen estas teorías, sino cómo se conectan entre sí y qué implicaciones prácticas tienen hoy para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Así que ponte cómodo y prepárate un café y acompáñame en este recorrido. Muy bien, vamos a empezar con el bloque 1. ¿Qué es el paradigma psicogenético? Muy bien, para empezar hablaremos del paradigma psicogenético. Este paradigma surge del trabajo de Jean Piaget. Es un psicólogo suizo interesado en comprender cómo se desarrolla el conocimiento humano desde la infancia hasta la vida adulta. Su enfoque, afortunadamente, no se limita a observar conductas. Lo que busca es descubrir cómo pensamos, cómo construimos significados y cómo evolucionan nuestras capacidades cognitivas a lo largo del tiempo. En esencia, el paradigma psicogenético se presenta con estas dos preguntas claves. ¿De qué manera se desarrolla nuestra capacidad de conocer y cómo cambia nuestra forma de razonar a medida de que nosotros crecemos? Muy bien, Piaget propone que el desarrollo cognitivo no es algo improvisado, sino más bien un proceso ordenado que ocurre a través de etapas bien definidas. La etapa número 1 es la etapa sensoriomotora. Esta va de 0 a 2 años. Aquí los bebés construyen su conocimiento a través de los sentidos y el movimiento. Es decir, aquí ellos exploran, tocan, muerden, tiran objetos. Asimismo, que en cada experiencia ellos crean un acto cognitivo. Así es. La etapa número 2 es la etapa preoperacional. Esta va de los 2 a los 7 años de edad. En esta etapa surge el lenguaje, la imaginación, el juego simbólico. Sin embargo, el pensamiento aún es egocéntrico y centrado en la percepción. Durante esta etapa, los niños comienzan a usar su lenguaje de manera más compleja. También los niños desarrollan la capacidad de usar símbolos para representar lo que ellos quieran, como objetos o situaciones. Por ejemplo, pueden usar una caja como un coche o una escoba como un caballo en sus juegos. También los niños en esta etapa tienden a ver el mundo como su propia perspectiva y tienen dificultades para entender el punto de vista de otras personas. Asimismo, los niños se enfocan en un solo aspecto de una situación. Pueden ignorar cualquier otro factor. Por ejemplo, pueden centrarse en la altura de un líquido de un vaso y no van a entender el volumen que la mantiene constante, ¿sí me entiendes? En resumen, la etapa preoperacional es un periodo fascinante en el desarrollo infantil, donde los niños comienzan a usar su lenguaje, los símbolos, aunque obviamente su razonamiento no es completamente lógico. Esta etapa es fundamental para el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas, obviamente más adelante. De ahí sigue la etapa 3, que es la etapa de operaciones concretas. Esta va de los 7 a los 11 años de edad. En esta etapa los niños desarrollan capacidades de razonar de forma lógica, pero todavía necesitan apoyarse en objetos y situaciones reales. Por ejemplo, en esta etapa los niños pueden realizar operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación para representar cualquier número,
También pueden clasificar objetos según características concretas, como por ejemplo color, forma, tamaño. Pueden ellos agrupar bloques de construcción en base a eso, colores o formas. También ellos entienden que las acciones pueden revertirse. Por ejemplo, si llenan un vaso de agua y luego lo vacían, comprenden que el agua sigue existiendo. También son capaces de ordenar objetos en una serie basada en atributos específicos. Por ejemplo, peso o longitud. Ellos ya comprenden que la cantidad de una sustancia no cambia, aunque su apariencia sí lo haga. También entienden que trabajar con fracciones simples como la mitad de un tercio, el dividir objetos físicos como una pizza o una torta. En conclusión, la capacidad de aplicar el pensamiento lógico a situaciones concretas, esta etapa pues es crucial para desarrollar su aspecto cognitivo y social. De ahí continuamos con la etapa 4, que es la etapa de operaciones formales, que va de los 12 años en adelante. Aquí aparece el pensamiento abstracto, es decir, podemos formular hipótesis, anticipar resultados, imaginar escenarios alternos. En esta etapa ya los adolescentes pueden manejar conceptos que no tienen una representación física como tal, como la libertad o la justicia. Esto ya les permite a ellos razonar sobre situaciones hipotéticas y complejas, sin necesidad de tener los objetos físicos o en concreto. Durante esta etapa los individuos ya desarrollan habilidades para realizar operaciones mentales como la deducción y la intuición. Ya los adolescentes pueden formular hipótesis sobre cualquier situación hipotética y llevar a cabo cualquier experimento mental para comprobar dichas teorías. Ya los adolescentes pueden proyectarse en el futuro, establecer metas, elaborar planes y obviamente alcanzarlos. En resumen, la etapa de operaciones formales representa un avance significativo en el desarrollo cognitivo, donde los adolescentes comienzan a pensar de manera más compleja y abstracta, lo que les prepara para enfrentar los desafíos del mundo adulto. ¿Y por qué todo esto es tan importante para la educación? Muy bien, porque Piaget nos muestra que no podemos enseñar cualquier contenido en cualquier forma o en cualquier momento. La comprensión depende del nivel de desarrollo cognitivo del individuo o en este caso del estudiante. Además, dentro de este paradigma surgen dos conceptos fundamentales: la asimilación, que es integrar lo nuevo a lo que ya sabemos, y la acomodación, que sería cambiar nuestras estructuras mentales para comprender algo novedoso. El aprendizaje, desde esta mirada, es un proceso dinámico, donde la mente se ajusta constantemente, y esto nos lleva a entender que el aprendizaje no es pasivo. El error no es algo negativo, sino un indicador del proceso cognitivo, y el estudiante es un constructor del conocimiento. Todo esto prepara el terreno para lo que veremos en el siguiente bloque. Bloque número 2. Del paradigma psicogenético al constructivismo. Muy bien, llegamos ahora al siguiente gran punto. ¿Cómo se conecta el paradigma psicogenético con el constructivismo? Bueno, el constructivismo, como sabemos, es una teoría del aprendizaje que surge tomando muchas de las ideas centrales de Piaget. De hecho, podemos decir que el constructivismo es una forma de llevar a la pedagogía las bases psicológicas del desarrollo cognitivo. En el plano epistemológico, el constructivismo plantea que el conocimiento no se transmite como si fuera un objeto. El conocimiento se construye internamente a partir de las interacciones con el entorno, las experiencias previas y el contexto cultural. Y cada persona interpreta la información de manera diferente, porque todos tenemos esquemas mentales diferentes. En otras palabras, lo que el docente explica no se convierte automáticamente en aprendizaje.
lo que realmente importa es que mentalmente el estudiante con lo que lo recibe. En el plano práctico, esta visión transforma totalmente el rol de la enseñanza. Porque 1. El docente ya no es un transmisor de información, sino un mediador. 2. La clase deja de ser un espacio de memorización y se vuelve un espacio para explorar, cuestionar, relacionar, pensar y reflexionar. Y 3. Se valoran actividades como proyectos, problemas, estudios de casos, experimentos, debates, preguntas, etc. El constructivismo además retoma la importancia del entorno social, aunque Piaget se enfoca en el desarrollo individual. Autores como Vygotsky integraron la dimensión social del aprendizaje como mostrando que aprendemos, gracias a la interacción con otras personas. En resumen, el paradigma psicogenético aporta la base psicológica, mientras que el constructivismo la convierte en una teoría educativa con espacio directo en la enseñanza. Bloque 3. El constructivismo como teoría de aprendizaje dominante en los currículos actuales. Ahora sí, demos inicio a un salto hacia la actualidad. ¿Por qué el constructivismo es hoy uno de los enfoques predominantes en los modelos curriculares? Muy bien, para responderlo, pensemos en lo que la sociedad actual exige. Personas capaces de analizar, personas capaces de resolver problemas, personas capaces en trabajar en equipo, en adaptarse a situaciones nuevas y sobre todo en aprender de manera autónoma. El constructivismo encaja perfectamente en este perfil porque, como sabemos, se centra en la comprensión profunda, más que en la memorización, la autonomía, más que en la dependencia del docente, en la colaboración, más que en el trabajo aislado, y el aprendizaje activo, más que en la recepción pasiva, podríamos decir. Los currículos actuales, como el de la nueva escuela mexicana, la famosa NEM, que ha sido un éxito, debo de decir, a los modelos por competencia en otros países, incorporan principios constructivistas al promover. Promueven el aprendizaje significativo. 1. Ya que los contenidos deben relacionarse con la vida real, con la cultura del estudiante y con los saberes previos. 2. Las competencias integrales. Ya no basta con saber un dato, se requiere saber qué hacer, saber convivir y saber ser. 3. El trabajo colaborativo, ya que el aprendizaje es social. Se aprende más y mejor cuando se dialoga, se comparte y se construyen soluciones en conjunto. 4. Evaluaciones formativas. No se evalúa solo el resultado final, sino el proceso, los avances, las reflexiones del estudiante mismo y su capacidad para autorregularse. 5. El rol del docente como mediador. Ahora el docente se vuelve un facilitador, un guía, un orientador, alguien que plantea situaciones retonadas que llevan al estudiante a pensar. Esto es interesante, ¿cierto? Y 6. La diversidad y la inclusión. Sabemos que cada estudiante aprende de forma distinta, por eso se promueve la adaptación, la diferenciación y la atención a la diversidad. En este sentido, el constructivismo no solo es una teoría de aprendizaje,
sino un marco completo que inspira políticas educativas, proyectos escolares, diseño de materiales didácticos y estrategias en el aula. Y es que cuando entendemos que cada estudiante construye su propio conocimiento, entonces la educación deja de ser uniforme y ya se convierte en una práctica más humana, más reflexiva y más consciente. Más consciente de los procesos internos de quienes van aprendiendo, que en este caso son nuestros estudiantes. Para ir cerrando este episodio, quiero que nos quedemos con 3 ideas claves. Primero, que el paradigma psicogenético nos enseña que aprender es un proceso activo y evolutivo, donde la mente se transforma. Segundo, que el constructivismo retoma estas bases y nos dice que el aprendizaje no se transmite, se construye, se reconstruye y se vive. Y tercero, que los diseños curriculares actuales adoptan esta visión porque buscan formar personas capaces de pensar, de sentir, de cuestionar, de crear y convivir en un mundo cada vez más complejo, como lo es hoy en día. La pregunta que queda para cada docente es: ¿cómo puedo diseñar experiencias que realmente permitan a mis estudiantes construir saberes significativos? Gracias por acompañarme en este recorrido. Ojalá que este episodio te haya inspirado a mirar el aprendizaje desde una perspectiva más humana y más profunda. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.